Con su venia, diputada presidenta, procederé a fundamentar nuestra reserva primero del artículo 73 del Código Financiero y posteriormente del artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal. El suscrito diputado Domingo Baena Corbalá, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, ante esta soberanía y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120, 122 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder Legislativo, me permito razonar la reserva que se hace respecto de la adición del artículo 73 de las fracciones séptima y octava que se pretende incorporar al Código Financiero del Estado, a lo que hago en los siguientes términos. En efecto, en el dictamen se propone adicionar el artículo 73 con las fracciones séptima y octava para sancionar la falta de presentación oportuna del dictamen en materia de impuestos sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, impuesto por la prestación de servicios de hospedaje o impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, con una multa de 200 a 500 días de salarios mínimos, así como la de sancionar con una multa de 15 a 100 días de salario mínimo en no proporcionar a la autoridad la información solicitada en medios electrónicos. Es decir, los citados contribuyentes pagarían entre 12,000 y 32,000 pesos, y dentro de ello entrarían casi la mitad de los municipios y muchas empresas que generan empleo, lo que se traduce que se alejaría la inversión y los empresarios se trasladarían a otros estados, como es Puebla o Tabasco, a llevar estas fuentes de empleo. Estamos en contra de dicha propuesta de adición en virtud de que se estaría sancionando de una manera excesiva una omisión que puede ser involuntaria por parte del contribuyente. Además de que ni en la exposición de motivos de la iniciativa ni en las consideraciones del dictamen se hace un análisis de que exista una alta tasa de contribuyentes que incumplan dicha obligación, o que ello se traduzca hasta este momento en una baja recaudación por parte del Estado, a una constante falta de cumplimiento de dicha obligación por parte de los contribuyentes. Esto, lejos de propiciar una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se estaría inhibiendo la realización de actividades productivas al imponerse cargas excesivas y sobre todo sanciones desproporcionadas a las omisiones que, por lo que dije, más bien repitiendo o reiterando, son comúnmente involuntarias. De tal manera, solicitamos que dicha adición sea suprimida de la propuesta presentada y que el artículo permanezca de la forma en la que se encuentra actualmente redactado, es decir, que quede en los términos siguientes. Artículo 73. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expediciones de constancias. Primero, no presentar las declaraciones, las solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos a que se refiere esta fracción o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los términos. Las multas a aplicar serán de acuerdo a lo siguiente. Inciso A, de 15 a 100 días de salario mínimo, tratándose de declaraciones por cada una de las obligaciones no declaradas. Si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presentará la complementaria de aquella señalando las contribuciones adicionales.
Sobre las mismas se les aplicará también la multa a que se refiere este inciso. Inciso B, de 15 a 100 días de salario mínimo por cada obligación a que esté afecto. Al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento. C, de 15 a 100 días de salario mínimo en los demás documentos. Segunda, presentar las declaraciones, las solicitudes, avisos o expedir constancias incompletas o con errores. Las multas serán de acuerdo a lo siguiente: de 2 a 5 días de salario mínimo por no anotar el nombre del contribuyente o hacerlo de manera equivocada; de 2 a 10 días de salario mínimo por no anotar el domicilio o hacerlo equivocadamente; de 1 a 2 días de salario mínimo por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la mitad de los términos de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado. Tercera, no pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales cuando se trate de contribuciones que no sean determinables para los contribuyentes, salvo cuando el pago se efectúe espontáneamente. Se aplicará multa de 15 a 100 días de salario mínimo por cada requerimiento. Cuarta, no afectar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos de una contribución. Cuando sean determinadas por el contribuyente, se aplicará una multa de 15 a 100 días de salario mínimo. Quinta, no presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos preestablecidos, salvo cuando la presentación se efectúe en forma espontánea. Se aplicará multa de 5 a 10 días de salario mínimo. Sexta, no pagar en forma total o parcial dentro de los plazos señalados por las leyes fiscales el importe de los cheques devueltos por causas imputables al librador. Se aplicará multa de 10 a 40 días de salario mínimo cuando el monto del cheque sea inferior a 1,000 pesos. B, de 15 a 200 días de salario mínimo cuando el monto del cheque sea superior al señalado en el inciso anterior. Por lo que solicito, ciudadana presidenta, oportunamente se someta a votación de la presente propuesta. Continúo con el artículo, mi fundamentación del artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal. El suscrito diputado Domingo Baena Corbalá, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, ante esta soberanía y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 120, 122 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder Legislativo, me permito razonar la reserva que se hace respecto de la reforma del artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios del Estado de Veracruz, lo que hago en los siguientes términos. Estamos en contra de la propuesta de reforma del segundo párrafo del artículo 19, el cual establece que las participaciones federales podrán afectarse como fuente de pago o garantía de sus obligaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y el propio Código Financiero y otras disposiciones. Lo indebido de la propuesta radica en el hecho de que como se señaló en la reserva del artículo 4, se pretende que el Estado de manera unilateral les retenga a los ayuntamientos sus participaciones, con lo cual de manera clara se afectaría la economía de los propios ayuntamientos. Con lo anterior, se logrará asfixiar económicamente a los ayuntamientos, pues es un hecho claro que actualmente la Secretaría de Finanzas y Planeación, de una manera por demás indebida, omite transferir oportunamente las participaciones que corresponden a los municipios. Y si a ello le sumamos que la propuesta busca que la Secretaría, de manera unilateral, retenga a los ayuntamientos sus participaciones, solo se logrará que los propios municipios
queden sometidos a la voluntad de la autoridad estatal. Por lo que sostenemos que deberá conservarse la redacción actual y quedar el mencionado artículo en los términos siguientes. Artículo 19. Diputado, le informo que ha concluido su tiempo. Tiene usted 3 minutos más para concluir. Concluyo, diputada presidenta. Artículo 19. Las aportaciones federales serán cubiertas a los municipios en efectivo sin condicionamiento alguno. Son inembargables y no pueden estar sujetas a retención, salvo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyos derechos, ingresos o ambos podrán afectarse por los municipios como fuente de pago, garantía o ambas de sus obligaciones en términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, esta ley y las demás disposiciones aplicables. Compañeros diputados y diputadas, este pequeño párrafo que le están quitando a este artículo permite que los ayuntamientos puedan incrementar sus pasivos, que puedan inclusive registrar una mayor cantidad de deuda. Esto nosotros lo vemos así, o lo interpretamos así. ¿Será acaso que se pretende que todos los fondos que les llegan a los municipios puedan otorgar una mayor garantía y con eso tener una mayor posibilidad de endeudamiento? Nosotros creemos que a lo mejor vendrá una nueva renegociación de la bursatilización y con eso de engañar nuevamente a los municipios con una prórroga o una renegociación que endeude a los veracruzanos por las siguientes generaciones. Yo los invito, diputados y diputadas, a que dejemos este artículo como estaba en la anterior ley. Muchas gracias, es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.